Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos, a cualquiera que sea la hora en la que usted va a ver este video, ¿verdad? Que Dios le bendiga de una manera muy especial. En esta hora quiero compartir con mis hermanos, ¿verdad? A través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? Si se pudiera llamar de esta manera, una serie acerca de videos acerca de lo que es el tema que aparece en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Una serie de videos que no sean tan largos, máximo de 20-25 minutos tal vez, para hablar acerca del tema central que aparece en esta carta de el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, donde el tema central o el tema general de este capítulo 3 de la primera carta a Timoteo es los cargos en la iglesia. Los cargos en la iglesia. Es decir, personas que ocupan cargos importantes en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando también me refiero a la iglesia del Señor Jesucristo, no me estoy refiriendo a ningún rótulo, porque la iglesia de Cristo no se identifica por un rótulo, ¿verdad? Por un nombre, porque los nombres no son los que identifican a la iglesia de Cristo. Lo que identifica a la iglesia de Cristo es una persona que sea lavada, redimida con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y de esa manera, cuando esa persona es lavada, redimida con la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo toma a esa persona y la regenera por medio del entendimiento, como dice la palabra, y lo hace una nueva criatura, y la vida que antes vivía ya no la sigue viviendo, sino que ahora vive una vida nueva. Entonces, como dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que usted y yo hacíamos antes, ya no las hacemos, y ahora empezamos a vivir una vida nueva en Cristo. Como dice la palabra del Señor, que antes prestábamos los miembros de nuestro cuerpo para hacer el pecado, y ahora prestamos nuestros miembros para obedecer o hacer la justicia. Entonces, esa es una iglesia, esa es la iglesia. Iglesia no es aquel que dice que es iglesia. Iglesia no es aquella persona que se dice ser iglesia simplemente, sino que con su forma de ser, con su conducta, con su cambio, con su manera de vivir, le muestra al mundo que ella es diferente al mundo. Esa persona pertenece a la iglesia de Cristo. Porque ahora cualquiera dice que es iglesia, cualquier mundano, cualquier diablo, cualquier impío, cualquier demonio dice que es iglesia. Por eso la iglesia está siendo vituperada, ¿verdad? Por personas que se hacen llamar iglesia, pero en realidad no lo son. Por eso yo no comparto la idea con aquellas personas de que dicen que la iglesia de hoy está mundana, que la iglesia de hoy está sucia. La iglesia nunca ha estado mundana y nunca ha estado sucia. La iglesia siempre ha estado limpia, siempre ha estado santificada, siempre ha estado purificada. La iglesia, los mundanos que están dentro de las congregaciones son los que están mundanos, sucios y que no son iglesia. Y por culpa de ellos es que la iglesia está siendo vituperada. Pero bien, por eso es que la iglesia está siendo vituperada, ofendida, y se encuentra en situaciones muchas veces que no es que la iglesia se puso en esa situación, sino que personas que están en la congregación, que se hacen llamar iglesia, hacen cosas
que corrompen la integridad de la iglesia. Por eso los mundanos dicen la iglesia esto, la iglesia el otro, pero no es la iglesia, son mismos impíos que están haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que la Biblia establece que debe hacer una persona con los principios, con los valores bíblicos que establece Dios en su palabra. Y como de esa manera han entrado personas encubiertas a formar parte de lo que es la iglesia de Dios, y no solamente han entrado a lo que es a los atrios de los templos a adorar, sino que ahora hasta forman parte de lo que es la estructura en sí, la estructura, ¿verdad?, de la iglesia, que lleva hacia adelante el liderazgo, el que empuja. Por eso le dije que quiero hablar acerca de los requisitos que habla el apóstol Pablo en esta carta, de primera carta de Timoteo, capítulo 3. Ahí aparecen los requisitos, ¿verdad? Tema central acerca de los cargos que se ejercen dentro de la iglesia y qué personas son las que pueden ejercer los cargos, las responsabilidades dentro de la iglesia, para que la iglesia marche con limpia conciencia, con integridad y con rectitud, para que así, ¿verdad?, podamos nosotros tener eficacia en lo que hacemos. ¿Por qué las iglesias han perdido valor, han perdido credibilidad, han perdido integridad? No porque la iglesia limpia lo haya hecho, sino por gente perversa que ha entrado dentro de la iglesia, que no forman parte, porque iglesia significa formar parte del cuerpo de Cristo. Una persona puede estar dentro de una congregación y no formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es aquella persona, aquel miembro que ha sido lavado, redimido con la sangre de Cristo y ha sido injertado en el olivo natural como una rama silvestre, pero que ha sido adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo para formar parte de la familia. Esa es iglesia. No es cualquier loco que ande con una Biblia hablando un montón de disparates y locuras. No es ese el que es un cristiano, una iglesia, ¿verdad? Entonces, dejando esto en claro, quiero entrar en materia, lo que dice el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Y quiero hacerlo con la ayuda de Dios y la gracia del Espíritu Santo, poder compartir una serie de videos no tan largos, de unos 20-25 minutos, hablar acerca de esto que es tan importante porque le está haciendo daño a la iglesia. No es la iglesia la que está haciendo daño, son los que están infiltrados dentro de la iglesia que están haciendo daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha puesto hombres indoctos, hombres insensatos a dirigir las iglesias sin examinar realmente si son personas convertidas a Cristo, nacidas de nuevo, ¿verdad? Las que se ha puesto enfrente de la iglesia. Y esas personas son las que he llevado a un caos para que ahora el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea de una manera vituperado, sea de una manera pisoteado por hombres perversos que han entrado encubiertamente. Por eso el apóstol Pablo dijo: me temo que después de mi partida vendrán hombres, o vendrán, más bien dice, lobos rapaces, vestidos de oveja, que dice que se infiltrarán dentro de ustedes, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo ya presentía, o ya Dios tal vez de una manera se lo había revelado, que iban a entrar hombres perversos, lobos rapaces, que no iban a perdonar al rebaño, sino que lo iban a arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrarlos significa llevárselos conforme a sus enseñanzas, llevarlos al precipicio, al abismo. Porque dice la palabra del Señor que un ciego no puede guiar a otro ciego. Un mundano no puede guiar a otro mundano hacia lo espiritual, lo va a guiar hacia lo mundano. Por eso Pablo dice que renunciemos a la mundanalidad y a los deseos de este mundo
para vivir una vida sobria, justa y piadosamente para Dios. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy en día, que el cargo del liderazgo de la iglesia se lo hemos entregado a personas que realmente no son convertidas a Cristo y están llevando a un caos, ¿verdad?, a lo que es la iglesia del Señor. Amén. Así que en este día, amigos oyentes que me puedan escuchar, yo sé que hay personas que todavía no tienen a Cristo y que por el mal testimonio que ciertas personas han dado de la iglesia no quieren saber nada de Cristo. Yo les recomiendo que ustedes están poniendo en juego sus almas. Lo que hombres perversos han hecho dentro de la iglesia, ustedes no lo vean, ustedes vean a Cristo, porque esos no son iglesia, esos no son miembros de la iglesia, esos son lobos rapaces que han entrado para que el diablo haga su obra y distorsione el evangelio y las almas se pierdan. Entonces, queridos amigos oyentes, en este día vamos a estudiar este capítulo. Como digo y repito, no es en este video todo. Voy a estar haciendo varios videos para personas que les interese, hermanos que les interese, ¿verdad? Puedan verlo y ser edificados a través de estos videos que con la ayuda de Dios y la gracia del Espíritu Santo quiero hacerlos. Entonces, en este día de hoy, ¿verdad? Amados oyentes, vamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Donde, repito, el tema general de esta carta es los cargos de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Los cargos de la iglesia se especifican los requisitos que deben de tener los ancianos. Es decir, los ancianos, los obispos, los pastores, para poder llegar a ejercer ese cargo, se necesita que examinarse primero. Se necesita que poner en examen a ese hombre que se va a poner enfrente de la congregación, enfrente de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es porque hable bonito, no es porque tenga buena reputación o buena comunicación verbal, buena oratoria con los de allá afuera, simplemente, sino que dice la palabra aquí que en esto se especifican en el capítulo 3 requisitos que debe de tener los ancianos de la iglesia. Perdón. Y no solamente los ancianos, sino los diáconos de la iglesia. Hay requisitos que deben de cumplir para poder ejercer un cargo en la iglesia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí, por supuesto, es algo muy práctico. Yo no es que vengo aquí a hablar teológicamente o que yo me creo un maestro o un erudito. No, de ninguna manera. Es algo práctico, sencillamente, que yo solamente agarro mi Biblia, la estudio y a través de la palabra del Señor es la que yo me doy cuenta de que, mire, usted puede ver, es una Biblia normal, sencilla, como cualquier otra Biblia. De que aquí está la palabra de Dios y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nos están haciendo conforme a la Escritura, ¿verdad? Uno no tiene que convertirse en un erudito, en un apologético, en un teólogo para hablar temas importantes como son estos. Son cosas prácticas. Yo, para estudiar la palabra de Dios, tengo esta Biblia, que es la Biblia Thompson de estudio, ¿verdad? Y también tengo este diccionario, que se ve como al revés ahí porque tengo la cámara frontal, ¿verdad? Pero es un diccionario, ¿verdad? Normal, donde el diccionario simplemente me ayuda a mí a entender palabras que yo no entiendo. Entonces el diccionario me ayuda a entender palabras que yo no entiendo. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano normal necesita para poder entender la palabra de Dios así? Es una Biblia y un diccionario. Esto es lo que yo ocupo.
Eso es lo que yo ocupo. Un diccionario, mi Biblia y la computadora también aquí que tengo que me ayuda para buscar palabras de que no entiendo. Entonces no necesitamos que ser eruditos, no necesitamos que ser teólogos para hablar de temas que son prácticos. Entonces en este día quiero hablar, ¿verdad? Algo que es muy práctico y que tiene que ver con la iglesia local. Cada iglesia local tiene un líder, tiene un pastor, tiene una persona que está enfrente de la iglesia. Pero por el amor de Dios, pastores que están poniendo diáconos, que están poniendo obispos, que están poniendo pastores enfrente de la iglesia, estudien el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, donde están los requisitos, también en Tito, ahí están los requisitos de los pastores y de los diáconos para poder estar enfrente de una iglesia. Y lo vamos a estudiar en los videos que yo pueda, que el Señor me permita hacer, ¿verdad? Con lo práctico que yo sé, ¿verdad? Que sé que de una manera u otra nos va a ayudar, pero que es muy necesario que nosotros lo sepamos, porque cada iglesia local debe de tener, ¿verdad?, pastores y debe de tener diáconos. Entonces, esto, por supuesto, es algo muy práctico que se debe ver en la iglesia local. Entonces, leemos en el primer versículo del capítulo 3, oiga, la primera epístola a Timoteo, y comienza a especificar los requisitos de los ancianos. No es algo profundo de que uno tiene que ir a una, ¿cómo se llama? Donde dan estudios de teología, a un seminario bíblico para entender cosas que son tan prácticas. No tenemos que ir a un seminario bíblico para entender cosas que son tan sencillas. Por ejemplo, aquí están los requisitos, ¿verdad?, de los ancianos. Y eso es lo que voy a ver y quiero avanzar porque ya llevo varios minutos, llevo 17 minutos. Y lo más largo que quiero hacer estos videos son de 20 a 25 minutos. Entonces, aquí tengo la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 y voy a leer el versículo 1. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, desde ahí vamos a partir. Primeramente, dice que si palabra fiel es esta. Si alguno, es decir, si un hombre de Dios o alguien que esté dentro de la iglesia y él anhela ser obispado, dice, ser un obispo. Y obispo, eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso yo le enseñaba mi diccionario, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer ahorita, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar cosas de que son yo que me las invento. Vamos a ver aquí donde tenemos los obispos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por aquí yo lo tenía, donde tenemos obispado. Entonces aquí lo tengo. Mire lo que dice. ¿Y por qué vamos a estudiar aquí tenemos, dice obispo. Entonces esto es lo que me va a ayudar a mí, obispo, a entender, porque dice que el que anhela obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero entonces, ¿qué es lo que significa obispado? Entonces dice obispo. Voy a leer aquí en el diccionario. Dice, término que previene del sustantivo griego, dice episcopo. Eso significa episcopo. Dice que aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Dice, aparece en Hechos capítulo 20, versículo 28. En Filipenses capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3, 2, donde estamos leyendo. En Tito capítulo 1, versículo 7. Y en Primera de Pedro. 2, 25.
Dice, y esto significa, dice, sobreveedor. Eso significa obispado, sobreveedor. Dice, identifica de manera más precisa que el término obispo o la función de la persona que desempeña una tarea. Entonces, dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, según lo que el diccionario está diciendo, que obispado es alguien que provee, que da, que ayuda, que dice que desempeña una tarea. Pero ahora los que anhelan obispado lo anhelan no porque quieren servir, no porque quieren dar, no porque quieren ayudar, sino porque quieren ejercer autoridad sobre alguien o estar encima de alguien, y ese es un concepto erróneo del obispado. Entonces, seguimos leyendo. Dice, episcopos, que es en griego obispo, dice, se utiliza en literatura griega antigua, se utilizaba para referirse a los dioses que cuidaban a personas o objetos. O sea, el obispado es para cuidar a personas o a objetos, es decir, estar al cuidado de alguien. Y por eso voy a leer Primera de Pedro más adelantito, capítulo 1, versículo 25, ahí, para que sepamos más, ¿verdad?, acerca de lo que nos está hablando acá. Dice, vamos a ver dónde me quedé, para referirse a los dioses que estaban a cuidado de personas o de objetos. Dice, se halla bajo, dice, patrocinio cuando se lo relaciona a gente, o sea, cuando el obispado se le relaciona a personas. Este término también se puede referir a cuidado, a protector que una persona ejerce sobre alguien o algo, pero también se puede utilizar como título oficial. Más comúnmente el término se aplica oficialmente a locales, dice, a locales de sociedades o clubes, pero también se encuentra como título para los líderes religiosos. O sea que obispo no solamente en el antiguo tiempo, en los griegos, en el tiempo de Pablo, no solamente eran los cristianos, por así decirlo, que utilizaban este término de obispo, sino que la gente que ejercía cualquier cargo, sea en el gobierno o en diferentes lugares, pero se le llamaba así. Ahora dice que también este término llegó a referirse hacia líderes religiosos. Dice, de los 5 usos, o sea, este término de episcopo tiene 5 usos. Y dice que de los 5 usos, dice, de episcopo en el Nuevo Testamento, de los 5 usos episcopos en el Nuevo Testamento, uno se utiliza en relación a nuestro Señor Jesucristo, donde se le denomina, dice, el pastor y obispo de nuestras almas, en Primera de Pedro 2:25. Y eso es todo lo que voy a leer, porque el diccionario sigue enseñando muchas cosas, pero solo quería, ¿verdad?, saber qué es lo que realmente hace un obispo. Y un obispo lo que hace es que protege, que provee y que cuida. Entonces, eso es lo que hace un pastor: proveer comida, alimento espiritual a las personas que están bajo de su cargo y su protección, cuidarlas, dice, servirles, ayudarlas y protegerlas. El que anhela obispado, buena obra desea. Entonces, ¿qué es lo que anhela? Es cuidar, proveer, alimentar y proteger. Entonces no es el concepto que ahora se tiene, sino que ahora el concepto que se tiene es, ¿verdad?, de ser un obispo, no para cuidar, para proteger, para alimentar espiritualmente, sino para algunos, para, ¿verdad?, como dice Pablo, lobos rapaces para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces quiero leer Primera de Pedro aquí, porque dice que esto se refirió también hacia el Señor Jesucristo, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Pero yo voy a leer el versículo 24 también. Dice, quien llevó, dice, en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es decir que nosotros antes éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto, dice, al pastor y obispo de vuestras, o sea, de nuestras almas. Es decir que Jesucristo está como pastor, como obispo de nuestras almas. Él ejerce el cuidado, la protección, ¿verdad? El alimento y todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para nuestras almas. Es lo que está ejerciendo el Señor. Aparte de ahí, ¿verdad? Se establece la palabra obispo, que viene del griego episcopos, ¿verdad? Entonces, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Así que quiero ser puntual, ¿verdad? Como le dije, videos cortos de esto. Tengo 26 minutos, ¿verdad? Ya en este video. Y, ¿verdad? Por lo que realmente son extensos estos temas, me voy a extender, creo, hasta el minuto 30 en este video para poder explicar un poquito más. Entonces dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Veamos en primera frase, si alguno anhela obispado, se refiere a posibilidad de que un hombre desee, dice, o aspire al cargo, que responsabilidad, ¿verdad?, de un obispo. La frase contiene la idea de procurar activamente el cargo. Creemos que un hombre que ocupe los requisitos o que cumple con los requisitos debería procurar esta función. Es decir, si usted es un hombre de Dios y usted cumple con los requisitos, usted debería anhelar esto, porque obispado significa cuidar, significa proveer, significa servir a la iglesia. No es enseñorearse de ella, ser un dictador de la iglesia. Y eso no quiero adelantarme porque lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces, si cumple con los requisitos, debería, ¿verdad?, de anhelar estos cargos. Creemos que un hombre, ¿verdad?, si cumple con estos requisitos, entonces debería procurar esta función. Él debería desear ocupar una posición desde la cual pueda usar, ¿verdad?, el que el Espíritu Santo le haya dado. Dice, si el Espíritu de Dios no le ha dado el don y no le está guiando a aspirar esa responsabilidad, entonces sería, dice, verdaderamente tragedia si alguien procura ocupar el cargo de obispo. Y hasta aquí me voy a quedar. Es decir, que si una persona anhela obispado, tiene que desearlo porque el Espíritu Santo le dio ese don y lo está guiando a anhelar ese obispado. Dice aquí que si ese obispo se pone y no fue guiado por el Espíritu Santo y no fue inspirado por el Espíritu Santo, sería una tragedia poner a ese hombre como obispo, poner a ese hombre como un líder de la iglesia, si él no fue guiado por el Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sería un caos, sería cosa terrible, y usted y yo lo sabemos. Hemos visto hombres que no han cumplido con los requisitos que la Biblia demanda para ser un anciano, para ser un pastor, y lo que ha pasado es que ha sido una vergüenza, ha sido un vituperio, ha sido lo peor que le pudo pasar a esa congregación local por haberse puesto a un hombre que no fue guiado por el Espíritu Santo. Así que por eso el apóstol Pablo dijo a los hermanos, ¿verdad?, que cuidaran por ellos mismos y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo los había puesto como obispos de la iglesia. Amén. Así que hasta aquí, mis amados hermanos. Dios me los bendiga de una manera muy especial. Sigamos adelante. Voy a seguir estudiando este pasaje del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Tema central, los cargos en la iglesia
del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.